Buenas noches, profesor. Hoy día voy a hacer el audiolibro de 4.000 años de control de precios y salarios. ¿Cómo no combatir la inflación? Vamos al capítulo 1, donde nos habla del mundo antiguo. Desde tiempos remotos, en verdad desde la misma aparición del gobierno organizado, los gobernantes y sus funcionarios han tratado de distintos grados de éxito de controlar sus economías. La noción de que existe un precio justo para cierta mercadería, un precio que puede y debe ser impuesto por el gobierno, es aparentemente coetánea con la civilización. En sus últimos 46 siglos, por lo menos los gobiernos de todo el mundo han tratado de tiempo en tiempo de fijar salarios precios. Cuando sus esfuerzos fracasaban, como sucedía usualmente, los gobiernos echaban la culpa de ello a la perversidad y deshonestidades de sus súbditos más que la ineficiencia de la política oficial. Las mismas tendencias subsisten hoy. La pasión por la planificación económica, como ha enseñado el convincentemente profesor John Dewey, es perenne. La planificación centralizada aparece regularmente en cada generación, de la misma forma en que es descartada luego de varios años de experimentación infructuosa, solo para volver a seguir en una ocasión subsiguiente. Los grandiosos planes para regular las inversiones, salarios, precios y producción son usualmente presentados con gran fanfarrilla y fuertes esperanzas. A medida que la realidad se impone, sin embargo, los planes son modificados en las etapas iniciales, luego modificados un poco más y más tarde alterados drásticamente y finalmente se los deja desvanecer sin ceremonias. Siendo la naturaleza humana lo que es, década por medio de más o menos, se desploma los viejos planes. Esta vez con un nuevo nombre y proceso comienza de nuevo. En el país del Nilo. En el mundo antiguo, por supuesto, tener autoridad sobre las mercaderías más importantes, los alimentos, era ciertamente tener poder. El hombre, clase de hombre que controle la provisión de alimentos esenciales, tiene la posesión de poder supremo. Por lo tanto, el resguardo de la provisión de alimentos ha sido preocupación de los gobiernos desde los que han existido, escribió Mary Lacy en 1922. Y tan temprano como en la quinta dinastía de Egipto, generalmente ubicada en el año 2830 a.C., o antes, el monarca Henku había inscrito en su tumba: "Fui señor y proveedor del grano sureño de esta tierra". Durante siglos, el gobierno egipcio trató de mantener el control de las cosechas de los granos, sabiendo que el control de la comida es el control de la vida. Utilizando el pretexto de prevenir el hambre, el gobierno gradualmente reguló más y más los graneros. La regulación llevó a la dirección y finalmente a la aprobación. La tierra se convirtió en propiedad del monarca y era rentada por los agricultores. Bajo la dinastía Lajit, fundada por Ptolomeo I Sóter en el año 1306 a.C., había una real omnipresencia del Estado. El Estado intervenía empleando ampliamente todas sus prerrogativas legales. Todos los precios se fijaban por mandato a todos los niveles legales. De acuerdo con el historiador francés Jean-Félix Lévy, el control tomó proporciones amenazantes. Había un ejército completo de inspectores. No había más que inventarios, censos, hombres y animales, estimaciones de cosechas futuras en que los pueblos, cuando los agricultores que estaban disgustados con todo esto huían, los que quedaban eran responsables de, por la producción de los ausentes. Uno de los primeros efectos de controles de precios rígidos en productos agrícolas es el abandono de las granjas y las consecuentes caídas de las provisiones de alimentos. La presión de los inspectores se extendía, en caso de necesidad, a la crueldad y a la tortura. Los trabajadores egipcios sufrieron mucho durante este periodo de los abusos de la intervención estatal de la economía, especialmente con la Ley de Bronce, una teoría económica que sostenía que los salarios nunca podían subir
por sobre las mínimas necesidades para mantener a los trabajadores vivos. Los controles de salarios establecidos por el gobierno reflejaban esta doctrina económica prevalente. Luego de un periodo brillante, concluye Levy, la economía egipcia sufrió un colapso a fines del tercer siglo antes de Cristo. Como también su estabilidad política, la crisis financiera fue ya permanente. La moneda se devaluó, el comercio de Alejandría declinó y los trabajadores disgustados con las condiciones que se habían impuesto abandonan sus tierras y desaparecían hacia el interior del país. Sumeria. En su muy instructivo trabajo Moods Authority Replace Self, Anthony Fisher llama nuestra atención hacia un rey de Sumeria, Urakagina de Lagash, cuyo reinado comenzó cerca del año 2350 a.C. Urakagina, de los pocos registros que nos han llegado, fue aparentemente un precursor de Luigi Erhard, ya que inició su gobierno eliminando las cargas de las excesivas regulaciones gubernamentales sobre la economía, incluyendo los controles de precios y salarios. Un historiador de este periodo nos dice que Urakagina tenemos uno de los documentos más preciosos revelantes de la historia del hombre y su perenne e inalcanzable lucha por la libertad de la tiranía y la opresión. Ese documento registra una vasta reforma de toda una serie de abusos prevalecientes, muchos de los cuales podrían ser rastreados a una burocracia omnipresente y ofensiva. En este documento que encontramos la palabra libertad, utilizada por primera vez en la historia registrada del hombre. La palabra es amargi, la cual significa literalmente retorno de la madre. Todavía no sabemos por qué esta figura idiomática vino a ser utilizada por la libertad. Babilonia. Babilonia hace unos 40 siglos, el código Hammurabi, el primero de los grandes códigos legales escritos impuestos por un rígido sistema de controles entre salarios y precios, recuerda una naturaleza relativamente limitada a las economías antiguas, particularmente aquellas tan antiguas como Babilonia. Es interesante cómo el alcance de los controles salariales impuestos por el código Hammurabi y la forma explícita en que estos están registrados. Algunos artículos del código, los estatutos completos sobre los salarios y precios se encuentran en el apéndice A. Son suficientes para ilustrar esto. Se puede argumentar que estos controles restringieron la distribución babilónica y ahogaron el progreso económico del imperio, posiblemente por muchos siglos. Ciertamente los registros históricos muestran una caída del comercio en el reinado de Hammurabi y sucesores. Esto debido a la parte de controles de precios y salarios, y en parte en la influencia del fuerte gobierno central que interviene en la mayoría de sus asuntos económicos generales. Leemans describe la recesión de esta forma: no se encontraba ya más Takamuru, prominentes y prósperos durante el reinado de Hammurabi, más aún solo se conocen pocos Tamkaru en los tiempos de Hammurabi y posteriores, todo evidentemente comerciantes y prestamistas menores. En otras palabras, parece que la misma gente que supuestamente se beneficiaría con las restricciones de precios y salarios de Hammurabi eran expulsados del mercado por esos y otros estatutos. Las restricciones comerciales establecidas por Hammurabi, el rey protector, que descolla sobre los reyes de las ciudades, como se llamaba a sí mismo, estaban en cierta medida desarrolladas sobre bases del sistema social desarrollado bajo su predecesor, Rim-Sin. Hubo un cambio notable en la fortuna del pueblo de Nippur y Sin y otros pueblos antiguos en el que gobernó, lo cual aconteció a mediados del reinado Rim-Sin. El comienzo de la declinación económica se corresponde exactamente con una serie de reformas inauguradas por él. Parece que el noble monarca, después de una serie de impresiones, victorias militares, tuvo éxito en lo que se lo idolatra como un dios y tomó así mayor poder político y económico para su régimen, quebrando la influencia de ricos e influyentes comerciantes. A partir de ahí, el número de Tamkuru y hombres ricos mencionados en los documentos existentes declina notoriamente. El número de transacciones inmobiliarias sobre las cuales existe registro disminuye.
El número de documentos administrativos que hoy día serían llamados trabajo burocrático simultáneamente se incrementan precipitadamente. El otro lado del mundo. El otro lado del mundo, los gobernantes de la antigua China compartían la misma filosofía paternalista que se encontraba entre los egipcios y babilonios, y que sería luego compartida por los griegos y los romanos. Ese estudio de Economic Principles of Confucius and His School, el erudito chino, el doctor Wang Changcheng, afirma que las doctrinas económicas de Confucio sostenían que la interferencia del gobierno es necesaria para que la vida económica y la competencia sean reducidas al mínimo. The Official System of Zhou, por ejemplo, era un manual de regulaciones gubernamentales para su uso de mandarines de la dinastía Zhou, bajo la cual vivió Confucio, que fue nacido en el año 552 a.C. Según el Dr. Chen, existían reglamentaciones detalladas de la vida comercial y los precios eran controlados por el gobierno. Existía una enorme burocracia encargada de esta tarea. El Dr. Chen relata que había un jefe de comerciantes para cada 20 comercios y su, y su, y su deber era establecer el precio de cada ítem medido de acuerdo al costo. Cuando sobreviene cualquier calamidad natural, escribe, los comerciantes no están autorizados a elevar su precio. Por ejemplo, durante la hambruna, el grano debe venderse al precio natural. Esto es el precio que el gobierno considera natural. Y durante la gran epidemia de los ataúdes debían venderse en la misma forma. Los funcionarios del antiguo imperio chino esperaban hacer que los miembros de su clase habían intentado siempre reemplazar las leyes naturales de la oferta y de la demanda por su propio juicio, supuestamente superior de la correcta forma y demanda debían ser. Según el sistema de Zhou, cerca del año 1122 a.C., se nombraba un superintendente de granos, cuyo trabajo era inspeccionar los campos y determinar la cantidad de grano a ser recolectado o distribuido de acuerdo con las condiciones de la cosecha, cubriéndose el déficit de la demanda y ajustando la oferta. En verdad todavía existen de aquella época extensos libros de textos económicos. El doctor Chan comenta lacónicamente sobre este sistema en una nota del pie. En tiempos modernos, esta política ha sido invertida. Durante la hambruna, el precio del grano es elevado para inducir a los comerciantes a cosechar más grano. Las regulaciones citadas, según el doctor Chen, eran normas efectivas bajo la dinastía Zhou, en efecto durante el periodo clásico. El gobierno interfería con la vida comercial muy minuciosamente. Sin embargo, los resultados no fueron muy favorables. Según la historia, afirma el doctor Chen, cada vez que el gobierno tomaba cualquier medida minuciosa fracasaba con pocas excepciones, desde la dinastía Qing. El gobierno de China moderna no controlaba la vida económica del pueblo como lo hacía el gobierno de la antigua China. Aparentemente los mandarines chinos aprendieron de la experiencia. Sin embargo, aún en el periodo clásico de la historia china, existía cierto número de economistas perceptivos que vieron la futilidad de la regulación gubernamental de los precios como medio de controlar la inflación. Más aún, culparon directamente al mismo gobierno de los precios elevados. Por ejemplo, el economista Ye Shi anticipó por varios siglos el precio conocido como la ley Gresham en Occidente. Los hombres que no investigan la causa fundamental, escribió, simplemente piensa que debe utilizarse papel cuando la moneda es escasa, pero cuando se le emplea la moneda es más escasa aún. Por lo tanto, no solo que la suficiencia de productos no puede verse, sino también que la superficie de moneda no puede verse. Otro economista de aproximadamente de la misma época, Yuan Heshi, visualizó el principio que aún más claramente. Escribió, ahora los funcionarios están ansiosos de incrementar la riqueza y quieren poner en circulación tanto moneda de hierro como de cobre. Y si era abundante a la moneda, repentinamente duraría un periodo de escasez. Sería muy bueno, pero el hecho nunca puede ser así. Antes, debido a que la moneda de papel era demasiado, la moneda de cobre se volvería escasa. Si agregamos la moneda de hierro, ¿no será aún más escasa la moneda de cobre? Antes, como el papel moneda era demasiado, el precio de las mercancías era caro.
Si sumamos ahora la moneda de hierro al mercado, ¿no sería el precio aún más caro? Cuando observamos las distintas provincias, los hechos generales de estos, ¿dónde se emplean tanto papel y la moneda? El papel es súper abundante, pero la moneda es siempre ineficiente, donde la moneda de cobre es la única sin ninguna otra clase. La moneda es realmente abundante. Por lo tanto, sabemos que el papel solo puede dañar la moneda de cobre, pero no ha solucionado su escasez. Mirando hacia atrás a lo que sabemos, es la estrella ineficaz de los intentos gubernamentales de controlar la inflación regulando los precios y salarios. Resulta claro que estos dos economistas chinos de hace 8 siglos conocían perfectamente entonces una ley de economía que muchos líderes políticos no han aprendido hasta hoy. India antigua. Un renombre filosófico político hindú conocido como Kautilya y a veces Bingushup-Gupta eran influyentes nombres de reyes que expuso al gran Maurya Chandragupta en el trono del año 321 a.C. Escribió el Arthashtra, el famoso de los antiguos manuales de príncipes hindúes, como guía, como guía para Chandragupta y otros gobernantes. Estas recolecciones de ensayos sobre el arte del manejo del estado de continentes, muchos consejos sabios y perspectivos. Sin embargo, como muchos funcionarios gubernamentales, estos entonces Kautilya no podía abandonar la práctica de tratar de regular la economía de acuerdo en lo que él pensaba que era mejor. En un capítulo titulado Protección contra los mercaderes, Kautilya describe como ciertos detalles cómo debe ser regulado por el comercio de granos y los niveles de precios de los mercaderes que podrían cobrar. Un capítulo titulado Protección contra artesanos, Kautilya explica los salarios justos para una cantidad de ocupaciones, desde músicos hasta basureros. Concluye diciendo, los salarios de los trabajos de otras clases de artesanos se determinarían en forma similar. Kautilya recomienda también el nombramiento de superintendentes gubernamentales para la amplia variedad de actividades económicas, tales como los mataderos, provisiones de licores, agricultura y hasta demás de noche. Por ejemplo, hay una disposición que establece el superintendente determinaría los beneficios, gustos y hurtos ganancias para cada prostituta. Existe una nota del pie como guía que indica claramente que belleza y habilidades deben ser la única consideración en la selección de prostituta. No se conoce exactamente cómo estas regulaciones de precios, salarios y funcionarios en la práctica, pero no sería razonable suponer que los resultados finales fueran similares a los que ocurrieron en Egipto, Babilonia, Sumeria, China, Grecia y otras civilizaciones. Grecia antigua. Cruzando otro continente encontramos a los griegos que comportaron de la misma forma. Xenofonte nos cuentan que en Atenas el conocimiento del comercio de granos era considerado una de las cualidades de un hombre de Estado. Siendo una populosa ciudad-estado con una pequeña región interior, Atenas tenía como constante escasez de granos, la mitad del consumo por lo menos debía importarse del exterior. Y había, y es inútil decirlo, una tendencia natural que el precio del grano creciera cuando la oferta era pequeña y cayera cuando había abundancia. Un ejército de inspectores de granos se fueron llamados Psychophalakes. Fue nombrado con el propósito de establecer los precios del grano a un nivel que el gobierno ateniense consideraba justo. Era una agencia de protección al consumidor de la Edad de Oro, cuyos deberes fueron definidos por Aristóteles, como ver el grano fuera vendido en el mercado a un justo precio, que los molineros vendan harina en una proporción al precio de la cebada, que los panaderos vendan el pan proporcionando al precio del trigo, y que el pan tenga el peso que ellos habían fijado.